por no decirlo como menos. Mi pastora, usted me quiere leer, ya lo oímos ahí, pero mi pastora me quiere leer Apocalipsis 20 del 11 al 16. Ok. Apocalipsis 20. Sí, Vamos a señora. ver. Habíamos leído del 1 al 10 la semana pasada. Sí. Entonces ahora vamos del 11 al 16, creo que es. Apocalipsis 20. ¿Del qué? 11, empieza Ok. en vi luego. Hasta el 15. Sí, señora. Ok. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Pues eso fue lo que vimos en este pequeño video y eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que a nadie nos gusta oír hablar del infierno, a nadie nos gusta ni siquiera pensar en él. Hemos escuchado tanto del infierno como que nos parece ya un juego, ya como que no le ponemos la atención ni el tiempo en pensar algo que es algo realmente terrible. Pero vamos a tratar de que nuestro corazón y nuestro espíritu nosotros entendamos, porque si el Señor lo dejó escrito en su palabra, es porque el Señor quería que nosotros lo supiéramos. Si está escrito en el libro de Apocalipsis, es porque el Señor quería que nosotros lo supiéramos, sin lugar a dudas, y quería que fuera enseñada, porque dice la palabra de Dios que toda palabra tiene significado. Entonces, vamos a tratar voy a mostrarles esto como una historia, porque es más fácil cuando uno se le queda, por eso les puse el video, pero el video básicamente ustedes ven lo que está pasando. Entonces, vamos a ver que ya pasamos por el milenio, que fue increíble y bonito y lindo, y estuvimos con Jesucristo por 1000 años y la tierra estuvo perfecta y comimos solamente plantitas y frutas y el planeta Tierra estaba bello, los animales estaban los mansos con las bestias del campo como si nada, todo funcionaba perfectamente. Sin embargo, recuerden que vimos que cuando se acaba el milenio, Satanás es desatado por un poquito más, ¿cierto? Entonces es desatado por un poquito de tiempo antes de ser echado al lago de fuego y azufre. Entonces, ¿qué es lo que es? Tengan en cuenta ese panorama. Estamos ahí en esa puertita. Les estoy abriendo un poquito la puerta para contarles la historia. La historia es del juicio ante el gran trono blanco. Y realmente se le ha llamado a este juicio el juicio final. Realmente, porque es el juicio final. Apropiadamente se le ha dado el nombre que es. Y en este juicio no es como un juicio de los que nosotros estamos acostumbrados aquí en la tierra. En este juicio no hay abogado que te defienda, no hay ningún abogado defensor. Hay un fiscal que te está acusando, sin lugar a dudas, pero no hay jurado tampoco. Y va a haber una sentencia, pero no va a haber apelación a esa sentencia. Va a haber una sentencia que es última, es final, y no hay nada que vaya a cambiar eso. Y este juicio es donde los pecadores comparecerán ante la presencia de Dios. De un Dios santo, de un Dios justo, para que den cuenta de todos sus pecados. Aquí en este momento vamos a ver a Dios, no como el Dios de amor, de misericordia, de gracias. Aquí vamos a ver a Dios como el Dios que va a tratar el pecado por lo que es pecado. Acuérdese que nosotros leímos y aprendimos sobre el Tribunal de Cristo. En el Tribunal de Cristo es un juicio donde comparecen todas las personas que han sido salvadas, ¿cierto? Que han creído en el Señor Jesucristo y que han sido llevadas al cielo en el rapto. Y en ese tribunal de juicio de Cristo, todas las personas van a ser recompensadas y se les van a dar recompensas y coronas y van a ser recompensadas por sus obras, ¿cierto? Al contrario, como ser la otra cara de la moneda de ese tribunal de Cristo, es el juicio entre el gran trono blanco. En este juicio no van a haber ninguna recompensa. En este juicio solamente van a comparecer las personas que han muerto sin Cristo.
Y cuando decimos los muertos, estamos hablando de los muertos reales, no solamente el muerto porque muere el cuerpo, sino que es el muerto también en el espíritu. Porque nosotros los cristianos, las personas que creemos en el Señor Jesucristo y que hemos recibido en nuestro corazón, nosotros tenemos 2 nacimientos y una muerte. Nacemos individualmente, naturalmente, como nacemos, pero también volvemos a nacer cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Tenemos un nuevo nacimiento y tenemos una sola muerte. Pero los pecadores, los muertos, los que no reciben al Señor Jesucristo, van a tener un solo nacimiento y 2 muertes. O sea, el primer nacimiento es el natural y la muerte natural también la van a tener, pero también van a tener esta segunda muerte de la que está hablando este juicio final. O sea, que ahí está la diferencia entre los cristianos que tienen 2 nacimientos y una muerte y las personas que no creen en el Señor Jesucristo y tienen un nacimiento y 2 muertes. La Biblia dice que nosotros hemos sido sellados por la gracia y la misericordia del Señor, los que hemos creído en Él, y que para nosotros no hay condenación, ¿cierto? Y vale la pena poner siempre en contraprestación lo que es los cristianos, las personas que hemos creído en el Señor, o sea, los que estamos muertos, los que están muertos físicamente, espiritualmente, y los que están vivos espiritualmente, porque en realidad hoy más que enseñarles acerca del juicio del gran trono blanco, es acerca de enseñarles, si usted no ha confiado su vida al Señor Jesucristo, usted va a comparecer ante este juicio y va a ser el último y no va a haber posibilidad. Cuando esté allá no hay posibilidad de cambiar. O sea, este es el momento. Ahora, desde ahora es el momento de tomar la decisión de recibir a Jesucristo en nuestro corazón, de tomar la decisión porque allá ya no va a haber ningún cambio. Y va a ser muy triste porque no va a haber nada. Ustedes vieron esas almas que se allá gritando como locas y no va a haber nada, porque cuando ya estén al frente de ese tribunal ya sí no va a haber nada. Ya lo único que allá va a pasar es, allá lo único que se les va a dar es la sentencia. O sea, ya están juzgados y ya han sido encontrados culpables. Allí solamente se les va a sentenciar realmente, que eso es básicamente. Y van a comparecer, no importa cuán grande, cuán pequeño, ninguna circunstancia, la palabra de Dios dice que grandes y pequeños y que todos vamos a comparecer. Entonces, si no hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo, si no hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, allá es donde van a comparecer. Y yo hoy más que cualquier otra cosa, adicional a contarles de eso, quiero es que quede esa conciencia en nuestra mente, en nuestro corazón, de que esta es una oportunidad y que no hay otra. Entonces la Biblia también nos dice que entre el gran juicio, entre el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo hay una diferencia de tiempo. Mientras que el tribunal de Cristo es apenas pasa el rapto, o sea, que la iglesia es raptada con Jesucristo en la tierra, el tribunal, el juicio ante el gran trono blanco va a pasar 1000 años después. Van a pasar 1000 años, que es el milenio, para después, ahí sí, venir a este segundo juicio. En el tribunal de Cristo, inmediatamente después del rapto, nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras en la carne y recibir las recompensas. Pero en el juicio del gran trono blanco, nosotros van a resucitar es para muerte. En el tribunal de Cristo va a haber una resurrección, pero para vida. O sea que son las diferencias para que ustedes empiecen a ver dónde quieren estar. Nosotras estamos convencidas y seguras que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, que vamos a estar ante el tribunal de Cristo y no ante el juicio del gran trono blanco. Pero para tener una idea y para poderles entrar en el tema, tenemos que, la Biblia no es un libro por libro, la Biblia es todo un compendio. Si uno no puede leer un libro sin mirar qué tiene que ver con otros libros, porque si no, no lo entiende. Por eso es que la mayoría de las personas no tienen la palabra de Dios, porque leen un libro y pues no tiene sentido. La semana pasada aprendimos que la única manera de leer el Apocalipsis es a través de los profetas. O sea, si nosotros tenemos que tener en cuenta todos los libros de los profetas para poder mirar el Apocalipsis, porque ahí es como se desvela, es como si nosotros fuéramos, yo le decía a la pastora Rosita hoy, es como cuando uno va a hacer un vestido. Apocalipsis es la tela para hacer el vestido, pero para saber cómo va a ser el vestido hecho, nosotros tenemos que mirar los profetas como los detallitos, dónde va a ser el corte, de qué manera va a hacerlo, o sea, qué tan largo va a ser, cómo son las mangas, todo eso está en el libro de los profetas, y ya cuando vamos al Apocalipsis tenemos la tela para confeccionarlo. Entonces, así es exactamente como yo lo he visto, y les digo que esto es una revelación total, porque yo nunca lo había visto así, pero el Señor ha sido misericordioso conmigo y ha tenido gracia, y de verdad que me ha mostrado tantas cosas en estos estudios de estos libros, el libro del Apocalipsis, que yo estoy más que agradecida con el Señor por eso.
Entonces vamos a ver esos principios en el Antiguo Testamento que tienen que ver con el libro de Apocalipsis. Entonces, en el libro de Génesis, en Génesis 3, hay 3 maldiciones que el Señor hizo sobre la tierra después del pecado original. Y esas son la maldición a Satanás, que está en Génesis 3, y dices, aquí tengo que leer todo específicamente lo que dice la palabra de Dios. Dice Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre el pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces, esa es la maldición que él hizo. ¿Para qué? Esa fue la maldición que le hizo a Satanás. También hizo una segunda maldición, que es la maldición que hizo a la tierra. Y esta también la vemos en Génesis 17, 18. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y la tercera maldición es la maldición sobre los pecadores. O sea, era sobre Satanás, número 1, la serpiente Satanás, la que hizo pecar al hombre. La número 2, sobre la tierra. O sea, la tierra era diferente antes del pecado original, y eso lo vimos, lo aprendimos la semana pasada también. Y la tercera era sobre los pecadores. Ahora, la maldición de los pecadores. Nosotros vemos en Gálatas 13:13, que es donde se determina, dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, hay 3 maldiciones. La primera maldición, que es la de Satanás, no se ha cumplido, no se ha cambiado. La segunda maldición, que es la de la tierra, todavía no se ha cambiado. Sigue maldito Satanás, sigue maldita la tierra. Pero la tercera maldición, que es la maldición sobre los pecadores, esta fue totalmente salvada, totalmente arreglada con la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo vino a la tierra y Él puso su vida por nosotros, Él redimió esa maldición. O sea, nosotros somos redimidos por esa maldición. O sea, que si nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, si nosotros aceptamos lo que Él hizo por nosotros, porque somos pecadores, en ese momento nosotros somos redimidos, somos salvados, pasamos a ser parte del pueblo de Dios, pasamos a ser parte de la herencia de Dios, pasamos a ser parte, porque es que el Señor nos dio esa oportunidad. Él nos dio la oportunidad a todos, así como todos pecaron por un solo hombre, también por un solo hombre todos vamos a ser salvos. Entonces el Señor es un Dios justo, es un Dios equilibrado, el Señor no miente, el Dios es un Dios perfecto. O sea, Él no podía permitir que pasara una cosa y no haber una salvación para eso, no haber algo que pudiera redimir eso. Entonces ya sabemos que la tercera maldición, que era la de los pecadores, fue redimida con la muerte de Jesucristo. Entonces, y a través de eso, nosotros, esa maldición quedó deshecha, en otras palabras. O sea que quedan todavía 2 maldiciones que vamos a estudiar en este momento con este libro, que son las 2 maldiciones que tienen que ver con el juicio del gran trono blanco. Y aquí es donde se van a redimir esas 2 maldiciones. Entonces, para que la maldición sobre Satanás sea realmente redimida y sea cumplida, ¿qué es lo que tiene que suceder? Dirían, bueno, Satanás fue cogido, acuérdense que aprendimos la semana pasada que él fue cogido y fue puesto 1000 años y sellado en un pozo, ¿cierto? Pero fue soltado nuevamente, entonces todavía no se ha cumplido, ¿cierto? Entonces va a llegar el momento en que realmente, ahora sí, él va a tener que ahí sí que dice como pagar sentencia por lo que ha hecho. Y eso es lo que va a pasar aquí. En Apocalipsis 7 al 9 dice la palabra de Dios. Oh, no, espérate acá, que el 7 al 9 lo tengo acá. Y si no, no los tengo en todas partes. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gad, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
Entonces, ¿qué pasó? Hubo esa rebelión, ¿cierto? ¿Qué hizo Dios? Lo que hizo Dios es que descendió fuego del cielo. Al descender fuego del cielo, ¿qué significa? Que de verdad la tierra fue totalmente destrozada, la tierra se quemó totalmente, se pulverizó y se acabó. La tierra fue totalmente destrozada, lo vamos a ver en versículos bíblicos. Y en ese momento a Satanás, ¿qué le pasa? Lo cogen y lo tiran al lago de fuego y azufre. O sea, en este momento ya, que ya Satanás va a ser por toda la eternidad, en este momento esa maldición ya queda totalmente sellada, redimida. Y la maldición de la tierra también, porque la tierra se acaba. Ahí dice que la tierra se acaba totalmente y que van a haber una nueva tierra y un nuevo cielo. Dios va a crear nueva tierra y nuevo cielo. O sea, la tierra como nosotros la conocemos después de esta rebelión total y la última rebelión o la guerra de God y Magog, como le llaman muchas personas, ahí es cuando la tierra va a ser totalmente destrozada, va a ser totalmente acabada el cielo y Dios va a crear una nueva tierra y un nuevo cielo. Y ahí esa maldición, que es la maldición de la tierra, también va a ser redimida. Entonces ya tenemos las 3 maldiciones redimidas de lo que va a pasar. Entonces, nosotros dijimos, pero ¿por qué va a haber la rebelión? ¿Cómo así que Satanás se va a volver a rebelar? ¿Y cómo es que el Señor lo deja volver a salir? Lo vimos también la semana pasada, pero es importante verlo, acordarnos que Satanás sale y encuentra un ejército. O sea, 1000 años ha pasado el reinado del Señor Jesucristo. 1000 años las cosas están maravillosas en esta tierra. Y todos los que, cuando el Señor Jesucristo vino, todos somos santos y salvos. Todos somos su iglesia. Sin embargo, esos santos y salvos tienen hijos, y los hijos tienen hijos, y los hijos tienen hijos. Y hay tanta cantidad de gente que por el corazón perverso del hombre, porque el hombre tiene el corazón perverso, van a ver suficiente para que haya esa rebelión. O sea, aún con todas las cosas perfectas, aún con un medio ambiente perfecto, la enemistad que hay entre el hombre y Dios se va a notar. El corazón del hombre es perverso, lo dice la Biblia. Claramente lo dice en el libro de Isaías, no me acuerdo ahora los versículos, pero lo dice que el corazón del hombre es perverso. Y esta rebelión final que es organizada por Satanás, estas rebeliones son tan descarados, por no decirlo de alguna manera, que tienen la osadía de pelear contra Dios, o sea, contra el Dios de los cielos y de la tierra. Y pues, ¿qué le va a pasar? Lo que le va a pasar que finalmente, obviamente, el Señor dice, hasta aquí llegó, ya no más, y tú te vas para el lago de fuego y de azufre por toda la eternidad, y ahí se acaba la rebelión. Entonces aquí es la ejecución total de la maldición sobre la tierra y la ejecución de la maldición sobre Satanás. Dice en el capítulo 20, 11, de lo que leímos, dice que la tierra y el cielo huyeron de delante del que está sentado en el trono. O sea, realmente ahí dice en el capítulo 11, en el versículo 11 de este capítulo, que la tierra y el cielo huyeron, o sea, que ya se acabó, que ya no hay nada. Y si nosotros vemos en el libro de Pedro, en el segunda de Pedro, también él habló en sus cartas de cómo esto iba a suceder. Y dice en segunda de Pedro 10 al 12, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, va a ser tan terrible el calor que sale que todo se va a acabar. Entonces ahí vemos que hay versículos bíblicos que exactamente están diciendo qué es lo que va a pasar, ¿cierto? O sea, que ya no va a haber ni una nueva, ya no va a haber esta tierra tal cual como nosotros la vemos, sino que la tierra se va a derretir por el inmenso calor. Y va a haber una nueva tierra y el Señor va a hacer un nuevo cielo. Y los santos de Jesucristo estarán al final de la tribulación en el cielo con Él, dice la palabra. Porque los santos de Jesucristo, tanto los santos que fueron raptados como los santos que fueron recogidos durante la tribulación, todos ellos forman los santos de Jesucristo y todos son ellos los de la primera resurrección. Entonces, para darles una idea, ¿cuáles son los de la primera resurrección y cuáles son los de la segunda resurrección? Como para aclararles un poquitico. Todos los creyentes y los santos del Antiguo Testamento son resucitados al final del
de la tribulación. Entonces, todos se juntan y todos llegan a ser exactamente todos los que son los de la primera resurrección. Y después los que quedan, que son los que van a resucitar 1000 años después, que son los pecadores o los muertos, muertos doblemente muertos, porque están muertos, como les digo, físicamente y están muertos espiritualmente. Estos son los de la segunda resurrección. Entonces ya ahí nos queda claro quiénes son los de la primera y la segunda. Entonces, la segunda resurrección, ya sabemos, va a tener lugar después del milenio. Apocalipsis 20:12 nos dice que los muertos físicamente y espiritualmente, ahí lo dice claramente, y la muerte y el Hades fueron lanzados. Entonces, ningún creyente comparecerá ante el tribunal de Cristo, sin lugar a dudas, porque ya todos están resucitados en la primera resurrección. Todos los que han creído en el Señor Jesucristo han sido resucitados en la primera resurrección, o sea que los únicos que quedan realmente son los muertos doblemente muertos. Entonces, para aclararles qué es lo que va a pasar en ese terrible tribunal, porque es un tribunal terrible, la verdad que el juicio del gran trono blanco va a ser algo realmente espantoso, porque ahí nadie se va a salvar, ahí nadie va a ser declarado inocente, ahí todos son culpables. Entonces voy a darles como, para que ustedes tengan una idea, lo dividí en 5 partes. El primer lugar, ¿dónde va a ser el juicio? Entonces, si la tierra y el cielo ya no existen más, ¿cierto? La tierra y el cielo ya desaparecieron ante el Señor, como dice la palabra de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a ser ese? No podemos llevar al tribunal de Cristo al cielo, ¿cierto? No puede, perdóname, al juicio del gran trono blanco no lo podemos llevar al cielo, porque en el cielo, donde está el trono de Dios, donde está Dios Santísimo, no pueden ir los pecadores, o sea que no va a ser ni en la tierra, porque no existe, ni va a ser en el cielo, porque en el cielo no pueden ir los pecadores, porque donde los pecadores entraron al cielo, ¿qué harían? Corrompir, emporcar y ensuciar. Un Dios santo, un Dios perfecto, no puede tener a los pecadores allá. Entonces, la idea es que no hay un lugar para ellos, va a ser como algo que está entre el cielo y en la tierra. O es un lugar donde va a ser el juicio del trono, el juicio ante el trono, gran trono blanco. Y eso le hace a uno pensar, al principio, y he oído y he leído de pastores y de personas y de muchos escritos de lo que he leído que había gente que decía que en el cielo, pero después otros también dicen que es imposible y tienen lógica, no puede ser en el cielo santo de Dios, en el tercer cielo, porque es imposible. Entonces, no puede tener lugar que se juzgue a los pecadores en el cielo ante Dios. Tiene que ser en la presencia de un Dios santo. Entonces el juicio tiene que ser en un lugar entre el cielo y la tierra, como les digo. Y tiene razón de tener ese nombre, el juicio del gran trono blanco. Y es porque cada palabra tiene significado. Es el juicio porque es de un Dios infinito. El Dios infinito ese gran Dios infinito, Él va a juzgar a los seres humanos finitos. Trono, porque la majestad ilimitada de Dios se va a ver reflejada. Y blanco, porque definitivamente se va a ver el resplandor y la santidad de Dios, la pureza de Dios. O sea, por eso el nombre del juicio del gran trono blanco, cada palabra tiene un significado y es un significado importante. Entonces ya sabemos dónde va a ser, en medio del cielo y la tierra. O sea, no hay un lugar para él. Segundo, ¿quiénes son los que van a estar sentados? ¿Quién va a estar sentado en el trono? Entonces, pues no es otro más que el Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos que es el Señor Jesucristo? Porque Dios le ha entregado a Él todo el juicio. Él le entregó todo el juicio de su Hijo. Él fue el que hizo todo el trabajo para salvarnos a nosotros. Él fue el que vino a la tierra a morir por nosotros. Y Él es el que, y nosotros, los que no lo han recibido, lo han rechazado. O sea que Él es el único que puede juzgarlos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y bíblicamente dice Juan 5, 22 y 27, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo, para que todos honraran al Hijo como honran al Padre. Ahí nos dice una escritura bíblica asevera lo que yo les estoy diciendo. Otra más en Hechos 10, el 40 y el 42 dicen, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y juez de muertos.
estamos hablando aquí de que los vivos ya estuvimos delante de él, ahora los muertos a los que les corresponde, o sea que fue nuestro juez cuando estábamos nosotros en el tribunal de Cristo, y ahora es nuevamente va a ser el juez cuando están ante el gran trono blanco. O sea que hay dos escrituras específicas que lo que yo les estoy diciendo es bíblico. Entonces él es juez de vivos en el tribunal de Cristo y él es juez de muertos en el juicio del gran trono blanco. Ahora, tercero, ya sabemos entonces dónde va a ser, ya sabemos quién es el que va a estar sentado en el trono. La tercera, ¿qué personas van a estar en el juicio? Entonces, si vemos Apocalipsis 12 y 13, dice grandes y pequeños, ¿cierto? En Apocalipsis 12, 13 ya leímos que, a ver, volvemos a leerlo, volvemos a leer específicamente la escritura. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Entonces, los que van a ser juzgados, ¿quiénes son? Grandes y pequeños. ¿Y qué significa grandes y pequeños? No es grandes y pequeños de que muchachos y jóvenes o viejos, no. Aquí grandes y pequeños significan que así como esos grandes predicadores que predicaron la palabra de Dios, pero que lo que hicieron fue enriquecerse y la predicaron esos evangelios, que no era el evangelio de Cristo completo, sino lo hacían de la manera que les correspondía, que les parecía buena. Los famosos predicadores de las iglesias gigantescas o mega church, que le llaman aquí, que predican un evangelio de paz y de prosperidad. Muchos de esos van a ser los grandes. Los papas, tal vez. Podemos hablar de Hitler, podemos hablar de los grandes presidentes, podemos hablar de Mussolini, podemos hablar de Nietzsche, podemos hablar de muchas personas. Todas las personas que han hecho maldad, que han hecho mal en la humanidad, esos son los grandes. Y los pequeños, pues cualquiera de los otros seres humanos que no recibieron a Jesucristo en su corazón, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que se refiere la Biblia de grandes y pequeños. No es otra cosa, sino que no hay nadie tan grande que no pueda pasar por el tribunal de Cristo, pero no hay nadie tan insignificante que tampoco pase por él. O sea, no importa cuán grande seas o cuán insignificante, pudo ser el más insignificante de las personas que un vago, una persona que estuvo en las calles todo el tiempo, que según él no valía para nada, allá estará también. Y allá serán condenados y allá serán enviados a la muerte eterna, desafortunadamente. Porque Dios no hace acepción de personas. Todo el que lo ha rechazado, el que ha rechazado su plan provisto para salvación va a ser juzgado. Por eso yo le digo que si ustedes no han confiado su vida al Señor Jesucristo, antes, este es el momento. Este es el momento, nunca es tarde. Mientras que estemos vivos, nunca es tarde. No importa el momento. O si no, vas a ser juzgado. Solo los espiritualmente muertos comparecerán ante este juicio. En realidad, más que un juicio, va a ser una sentencia, porque ellos ya están condenados. Va a ser una sentencia. Ahora, número 4, ya sabemos también quiénes son los que van a estar ahí. Vamos a ver entonces cuál es el propósito, porque yo creo que eso es lo más importante, ver cuál es el propósito de este juicio. Entonces, ¿qué nos dice Apocalipsis 12? Dice Apocalipsis 12, dice, y el mar entregó a sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a sus muertos que habían ellos, y fueron juzgados según sus obras. Dice Apocalipsis 12 eso, ¿cierto? Entonces, ¿es este un juicio por sus obras? Sí, se van a tener en cuenta las obras. Así como cuando nosotros estuvimos ante el tribunal de Cristo y tuvieron en cuenta nuestras obras hechas en la carne para darnos recompensas, pero allá era para darnos recompensas, aquí va a ser para sentenciarlos. Y fíjese que dice aquí que se abrieron los libros. Dice que se abrieron los libros y dice aquí exactamente en el 11, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Pero dice que se abrieron todos los libros y el libro de la vida. O sea que adicional al libro de la vida, que es el que nosotros conocemos, hay otros libros. Entonces, investigando y mirando las escrituras y mirando, obviamente, encontré que estos pueden ser los posibles libros. Estos pueden ser los posibles libros de que está hablando la escritura aquí. Entonces, sería primero el libro de las obras.
Entonces, va a ser el primer libro de las obras, perdóname, va a ser el libro de la conciencia. Entonces, mire, si vemos Romanos 2.15, dice Romanos 2.15, mostrando la obra de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. O sea que si las personas, y estoy hablando, aquí yo le estoy hablando a las personas que no conocen al Señor, yo no me estoy incluyendo ni estoy incluyendo a las personas que hemos recibido al Señor. Por eso no estoy hablando de mí, no me estoy incluyendo hoy. En esto estoy en tercera persona. Estoy hablando en tercera persona, dice, si las personas que no siguieron los dictados de su corazón y la conciencia, el Señor dice que Él ha puesto en nosotros, o sea, aun cuando seamos pecadores, aun cuando no lo recibamos en el corazón, Él ha puesto en nosotros una conciencia para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si aún con eso nosotros no dejamos que nuestro corazón nos lleve a la conciencia hacia lo bueno, entonces este libro de la conciencia, esas cosas van a estar escritas en ese libro y él va a poder revisar ese libro. Debe ser preocupante, ¿eh? Yo no me imagino estar en esa situación, pero gracias al Señor pues hemos entregado nuestra vida a Él y estamos totalmente salvas de esa situación. Entonces, este puede ser uno de los posibles libros, el libro de la conciencia. Otro de los posibles libros que yo encontré sería el libro de las palabras. Fíjense lo que dice Mateo 12. Perdóname una pregunta, pero las personas que hemos sido salvas y perdonadas por Dios, ¿también vamos a ir al juicio? Angelita, estoy diciendo desde el principio de la enseñanza, para que quede clara que esto no es para los cristianos, esto no son para los creyentes, esto no es para la iglesia, esto no es para el pueblo de Dios, esto no es para la novia del Cordero, esto es para los pecadores que se quedaron y que no recibieron a Jesucristo en su corazón mientras estaban vivos. O sea, todas las personas que murieron sin Cristo. Cualquier persona que en este momento está que no conoce al Señor puede conocerlo hasta el último día que se muera. Pero los que ya murieron dijeron no, definitivamente no, y se murieron diciendo no, el juicio es solo para ellos. O sea, claro es que el juicio es solo para ellos. Por eso digo que estoy hablando en tercera persona. Solo voy a hablar de ellos porque yo no me incluyo. Y yo espero que nosotros, ninguna de las que estamos escuchando este mensaje, nos incluyamos. Por eso es una tercera persona. Entonces el juicio es para los pecadores. ¿Eres tú una pecadora o ya recibiste a Jesucristo en tu corazón? Porque, no, yo amén. Entonces es para ellos, no para ti. Entonces esto solamente es una información para que te cargue tu corazón y cuando veas un alma, cuando veas una persona a tu lado, pienses que si no le hablas del Señor, ella va a poder terminar al frente en este juicio. Que es tu obligación, y la obligación mía, y la obligación de cualquier persona que conoce del Señor, que le enseñemos el Evangelio a alguien. Porque esto es para ellos. Y si ellos se pierden es porque si nosotros no hemos hecho nuestro trabajo. Y el trabajo nuestro es hablar del Señor Jesucristo y contarles que hay un cielo y que hay un infierno. Entonces es para ellos. Entonces la idea de que nosotros conozcamos esta palabra hoy es para que tengamos la carga y la conciencia de que nosotros no queremos que esas almas se vayan al infierno, ¿cierto? Nosotros no queremos ver a nadie de las personas que nosotros conocemos delante de ese terrible trono. Entonces, como no queremos verlas, nosotros necesitamos estar en la absoluta certeza de que les vamos a hablar de Dios, aunque nos digan locas, aunque nos digan que estamos fuera de control, aunque nos digan que nosotros somos muy religiosas, aunque nos digan lo que nos digan, porque no somos nosotros, ese es nuestro trabajo. Entonces, segundo, ya viendo eso, entonces voy a hablarle de otros libros. ¿Okay? Entonces, el libro de las palabras, les estaba diciendo. Y encontré algo bien interesante. Dice que los científicos dicen que ninguna palabra pronunciada por un ser humano se pierde. O sea, que toda palabra que nosotros pronunciamos desde el día que nacemos hasta el día que morimos están en alguna latitud, en alguna parte etérea, que si ellos quisieran podrían recuperarla. O sea, que nada se pierde. Entonces, si los científicos piensan que eso no puede, las palabras no se pierden, imagínense el Dios de todo poder, el Dios de misericordia, el Dios perfecto, ¿cómo no va a poder lograrlo? Entonces, ¿qué dice de acuerdo al libro de las palabras? Entonces yo encontré esta cita en Mateo 12:36. Y dice Mateo, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea que sí está aquí clarificado que hay un libro de las palabras, porque pues aquí nos está diciendo que es en el día del juicio que se va a abrir ese libro, y no se nos va a abrir a nosotros la iglesia, entonces ¿a quién se va a abrir? A estos pecadores, amén.
Entonces, en el juicio, a cada individuo que se presente, por más excusas que tenga para decir, no, no, yo no lo hice, yo no dije, el Señor les va a presentar, ustedes vieron, como una pantalla gigante, y les va a mostrar, mire, ustedes lo dijeron. O sea que no solamente le va a decir usted lo dijo, sino que les va a mostrar en una pantalla el momento y la acción en que lo dijo. En otras palabras, no va a haber manera que estas personas se excusen, porque ellos van a oír lo mismo que ellos dijeron en sus propias palabras y desde su propia boca. Entonces ya vamos con 2 libros, hablamos del libro de la conciencia y el libro de las palabras. Miremos el otro que yo encontré, el libro de las palabras secretas. Entonces, Romanos 2:16, dice el libro de Romanos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. O sea que si hay secretos, va a llegar un momento en que lo que tú pensaste que dijiste en secreto o que hiciste en secreto va a ser revelado. Y nadie se va a excusar. Absolutamente nadie se va a excusar. Es como si el Señor en ese momento tomara el retrato del corazón de estas personas que están ante el juicio. Y todos los secretos se pudieran ver en ese corazón. Y todo lo que habían quedado cubierto, tapado, que pensaron que nadie se iba a enterar, va a salir a la luz ante el trono. Y van a dar cuenta de eso. De verdad, nomás pensarlo a mí me parece terrible. Entonces ya vemos que también hay un libro de las palabras secretas. Otro libro que encontré, que era el libro de las obras públicas. Entonces, miramos 2 de Corintios 11:15 y dice la palabra de Dios, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí hablamos de las obras públicas. Todas las personas, y yo me incluyo en ella, todas las personas que enseñamos la palabra de Dios, debemos ser unas personas cautas, debemos saber qué es lo que estamos diciendo. Si no sabemos, investiguemos y si no, no lo digamos. Pero la palabra de Dios hay que decirla tal cual como es, sin tapujos, sino solamente lo que nos conviene y no lo demás. Todas las personas que han utilizado la palabra de Dios públicamente, o sea, públicamente para enseñar a otra persona, las que han utilizado la palabra de Dios en edificios específicos, las que han utilizado la palabra de Dios, aún en esas películas donde uno dice que están diciendo una grosería y incluyen el nombre de Jesús en medio de la grosería. Esas palabras que son públicas, esas palabras públicas van a ser también mostradas. Yo estoy convencida que va a haber un libro donde todo eso el Señor también se lo va a mostrar a esos individuos y que les va a mostrar claramente lo que hicieron. Dios tendrá tanta evidencia en ese día que no va a haber ninguno que tenga ni siquiera una opción de decir nada. No va a haber nadie que ni siquiera pueda murmurar un poquitico en su defensa, yo estoy convencida, porque ellos han rechazado a Dios. Y el simple hecho de que hayan rechazado a Dios han hecho que en su conciencia se apile definitivamente la condenación. Y estos libros, todos estos libros que hablamos, estamos hablando de los libros de las obras, pero también dice que está el libro de la vida. Entonces, este es otro tipo de libro. El libro de la vida no es un libro donde están escritas obras o lo que dijimos o lo que hicimos. No, ahí no va a ser, en este libro solamente van a estar escritos nombres. El libro de la vida es un libro de nombres. Yo encontré muchísimas citas bíblicas con respecto al libro de la vida, pero no saqué sino aquí algunas, pero encontré bastantes, pero bueno. Entonces miremos lo que dice, donde se menciona. Moisés menciona en el libro de Éxodo 32, del 32 y 33. Y aquí está el libro de Éxodo. ¿Dónde está Éxodo? Acá está, dice. Moisés está diciendo que perdones ahora su pecado. Le estaba orando por el pueblo de Israel. Entonces le estaba diciendo que perdones ahora su pecado. O si no, ráeme, le estaba diciéndole al Señor, ahora de tu libro que has escrito. O sea que desde la época del Éxodo, Moisés sabía que había un libro escrito y él lo dejó sentado en la palabra de Dios. Vemos en el Salmo 69:28, dice, sean raídos del libro de la vida, del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Daniel 12:1 dice, y en aquel tiempo se levantaron Miguel,
el gran príncipe de esta parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado el pueblo, todos los que hallen serán escritos en el libro. Todos los que se hallen escritos en el libro, perdón. ¿Qué significa? Que los que están escritos en el libro, ¿qué les va a pasar? Acá dice que van a ser libertados, pero que en el tiempo de la angustia, ellos no. O sea, los que están escritos en el libro de la vida determinan que no van a pasar por la angustia que ya sabemos y ya lo hablamos antes también de lo que es la gran tribulación. El libro de Filipenses 4:3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, está hablando Pablo, que ayudes a esos que combaten juntamente conmigo en el Evangelio, que combaten juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Aquí también Pablo le estaba diciendo a los filipenses que todos aquellos que combatían con él en el Evangelio, todos aquellos que creían en el Evangelio, todos aquellos que hablaban del Evangelio de Dios, estaban escritos en el libro de la vida. ¿Cierto? Apocalipsis 3:5 dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Está hablando Jesucristo. Apocalipsis 13:8 dice, y lo adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida. Y bueno, encontré Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 21:27, y una que me pareció, otra más que aquí también encontré fue Apocalipsis 22:19, y dice, y si alguno quitare de las palabras de este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y este versículo de Apocalipsis me tocó muchísimo porque ahí es cuando nos muestra que definitivamente cuando estamos enseñando la palabra de Dios, cuando estamos tratando de mostrar la palabra de Dios, nosotros tenemos que pegar a la palabra, solamente la palabra de Dios, no son mis palabras que sean bonitas o feas o que si yo convenzo o no convenzo, que si sé cómo hacerlo o no hacerlo, es que si la palabra lo dice, ahí es, el Señor dice claramente una advertencia aquí dice, en este versículo. Él dice que si alguno quitare de las palabras del libro, si las acomodare de alguna manera, si de alguna manera hiciere lo que quisiera con la palabra de Dios para usarla como conviene, que dice él, que él va a quitar su parte del libro de la vida. Y eso yo creo que a todas las personas que de alguna manera predicamos la palabra de Dios, tenemos que ser conscientes de eso y saber que cuán importante es pegarnos a la palabra de Dios y que nuestras palabras no sean las que sean importantes. Amén. Entonces, leyendo todo esto me hace pensar, ¿es posible que se borre el libro, tu nombre del libro de la vida? ¿Cómo así? ¿Se borra o no se borra? ¿Hay posibilidad o no? Si ya está escrito, ¿se puede borrar? Entonces me puse a investigar un poquitico y investigando me di cuenta que cuando la Biblia fue escrita, cada libro de la Biblia fue escrito, habían ciertas normas y leyes en la sociedad que se regían. Y obviamente, así como el Señor Jesús utilizaba las cosas naturales para enseñar las cosas espirituales, así mismo los escritores de la Biblia tenían que utilizar lo que existía, lo que ellos conocían para poder escribir las cosas y ponerlas escritas. Entonces, resulta que en todas las ciudades, porque en esa época las ciudades no eran muy grandes, sino eran relativamente pequeñas, en todas las ciudades existía un registro del libro de la vida de la ciudad. En ese registro del libro de la vida de la ciudad, lo que pasaba es que en ese registro se escribían los nombres de parte de lo que es ahora nuestro registro civil, parte, más o menos. O sea, se escribían los registros de todas las personas que nacían, estaban ahí registradas. O sea, toda persona que naciera estaba registrada allí. Pero cuando esa persona, por alguna razón, corrompía tanto, o sea, era tan malo o hacía las cosas tan mal hechas civilmente, corrompía la ciudad como tal, el castigo era que lo borraban del libro de la vida, del libro de la ciudad. Entonces, cuando los diferentes
autores de la Biblia se refieren a eso, más aún en Apocalipsis, cuando Juan se refiere a eso, se refiere a que si nosotros corrompemos tanto la verdad del Señor, Él nos va a borrar del libro de la vida. Pero entonces, como que no había que investigar más porque eso me dejó pensando. Lo que eso me hace pensar a mí es que en el libro de la vida, todas las personas que han nacido en el planeta Tierra están escritas, absolutamente todas. Que nace una persona y está escrita en el libro de la vida. Lo que pasa es que esa persona tiene desde el día que nace, si yo tengo en cuenta lo que leí con respecto a lo que sucedía y por qué registraron a las personas en esa época en las ciudades, y lo traslado a las escrituras, a mí se me hace pensar que toda persona que nace está en el libro de la vida, absolutamente toda, no hay ninguna que falte allí, pero que como tienes el tiempo desde que naces hasta que mueres, de tomar la decisión de recibir al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y tienes muchas oportunidades, el Señor nos da muchísimas oportunidades, cientos de oportunidades, no puede decir que no hubo una oportunidad. Aún este momento es una oportunidad para que uno reciba al Señor Jesucristo en su corazón y lo haga Señor de su vida, para que uno acepte que Él murió por nuestros pecados, que nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos y que lo único que nosotros podemos hacer es entregarnos a Él y que Él nos salve, que Él sea el que no nos deje borrar del libro de la vida. Entonces, si nosotros hasta el momento en que morimos no tomamos esa decisión, entonces cuando morimos, entonces en ese momento que morimos y no tomamos jamás durante nuestra vida en la tierra la decisión, es cuando te borran del libro de la vida. Y eso tiene más sentido, tiene mucho sentido, porque entonces todos estamos ahí, todos fuimos escogidos desde la fundación del mundo. Pero ¿qué es lo que sucede? Como no tomamos la decisión porque nosotros tenemos el libre albedrío para tomar la del sí o la del no, y durante nuestro tiempo en la vida no la tomamos, entonces al morir somos borrados ahí los que no la tomaron y pasan a ser muertos. Y esos son los que van a presentarse ante este juicio. Espero que quede claro el ejemplo, pero para mí fue tan claro como el agua, de verdad, lo vi así como clarito. Porque si nosotros no hemos recibido, o sea, las personas que no reciben la provisión divina del sacrificio de Jesucristo, porque el Señor nos dio esa provisión, esa es la provisión de la maldición de los pecadores. Él nos dio esa provisión para que nosotros pudiéramos legitimarla. Y si nosotros no la tomamos, en ese momento es cuando nuestro nombre es borrado. En la Biblia también se nos dice que todos los que han recibido la marca de la bestia son borrados los nombres del libro de la vida también. O sea, en el tiempo de la tribulación, obviamente. Nosotros no vamos a estar ahí, pero yo me imagino lo espantoso, lo terrible que debe ser, que yo me imagino al Señor Jesús con todo el amor que nos dio, que dio su vida por nosotros y tener que estar sentado como juez allí y empezar a pasar todas las obras de estas personas y todas las obras de estas personas y ver que son sentenciados, que se merecen el castigo, y sin embargo él va, después de todo, al ver los libros de las obras, él va al libro de la vida. Sin embargo, así todo va al libro de la vida y empieza a pasar las hojas y pasa las hojas, y yo me imagino que cuando él pasa las hojas, él ve dentro de tantas hojas, tantos nombres borrados que no están ya ahí, espacios en blanco. Yo creo que a él le debe doler el corazón, porque él dio la vida no por uno, no por dos, sino porque él dice que él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a reconciliación y vida eterna. Pero en el momento en que él pasa todas las hojas y él no ve el nombre de esa persona, de ese individuo que está al frente de él, ¿qué es lo que él le va a decir? Apartado de mí, ¿cierto? Eso es lo que él va a decir. Ahora, la otra razón del juicio ante el gran trono blanco también estipula la sentencia. Porque la verdad tengo que decirles que para mí esto fue una revelación, fue algo realmente nuevo también. Y yo creo que es algo que no conocemos muchos cristianos. Y es que la otra razón es que aquí se estipula la sentencia. Aunque no sé cómo decirlo, pero hay sitios del infierno que son más calientitos que otros. Hay sitios donde van a sufrir más que en otros sitios en el mismo infierno. Hay sitios donde van a ser para personas peores que otras en el mismo infierno. O sea que hay sitios en los cuales van a recibir más castigo algunas personas que otras. ¿Y por qué digo yo esto? Porque mire lo que dice el libro, lo que dice Lucas 12, 47 y 48. Dice, y pónganle mucha atención, dice, aquel siervo, hay un micrófono que estoy escuchando acá,
que está aprendido. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y todo aquel al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En otras palabras, yo estoy convencida, y de verdad que lo estoy convencida de que no es lo mismo las personas que viven en tribus o viven en sitios donde el evangelio no se predica o donde la cultura ha nacido en otras religiones, los hindúes, los musulmanes o qué sé yo, en tribus del Amazonas o en tribus donde, donde el evangelio no se ha predicado. Yo estoy convencida que aunque ellos van a presentarse delante de Dios, ellos no han recibido, porque dice la palabra de Dios, y esto es la palabra de Dios, no lo digo yo, la palabra de Dios dice que el Señor en su palabra, por medio de la naturaleza y por medio de su creación, va a permitir que el hombre lo conozca. O sea que independiente que hayan recibido el evangelio, si ellos tienen en el libro la conciencia, ahí es donde ellos van a ser juzgados por ese libro, la conciencia. Entonces, si ellos saben lo que es bien y mal, si ellos pueden aceptar que hay un creador porque creó lo que ellos están viendo, lo que ellos ven, y ellos pueden aceptar, ellos podrían salvarse, pero si no lo aceptan, si sencillamente lo dejan de lado, entonces ellos también van a ser juzgados como pecadores por no recibir al Señor Jesucristo. Pero la sentencia no va a ser la misma. No va a ser la sentencia la misma a aquellos que nunca han recibido el Evangelio, aquellos que nunca han oído hablar de él, que en nosotros, que todos los días nos oímos escuchar el Evangelio. ¿Cuánta gente ha ido a las iglesias? ¿Cuánta gente ha recibido? ¿Cuánta gente les han hablado el Evangelio una y otra y otra y otra y otra vez? Y no lo han querido recibir, no han aceptado, han dicho más adelante, yo espere que cuando no sé qué. El Señor el Señor es un Dios total y absolutamente justo. Él no va a juzgar lo mismo a aquellos que nunca recibieron, a estos que sí, que se les dijo repetitivamente y que repetitivamente lo negaron. Entonces, esto es otra cosa este es el momento, es hoy el momento que ustedes oyen esto, que ustedes saben que el Señor les está llamando, les está diciendo que Él tiene los brazos abiertos, que Él los ama, que Él murió por ustedes. Si este es el momento que ustedes digan, si hasta aquí llegó, hoy me entrego a Él, hoy lo recibo en mi corazón. Amén. Entonces yo estoy convencida que así va a ser. Yo estoy convencida que algunas personas van a recibir más castigo que otras, algunas personas van a tener una sentencia más severa, porque Él es un Dios justo, perfecto y absolutamente justo. Y acuérdate que este juicio no es por lo malvado que fue, porque aquí nada tiene que ver con lo malvado en las obras. Aquí va a ser por no haber recibido a Jesucristo. Entonces, si el testimonio de la creación no es suficiente para que las personas sepan que hay Dios y que tenemos que tener una buena relación con Él, posiblemente van a ser juzgados, pero no va a ser lo mismo que aquellos que han recibido el Evangelio una y otra vez. Nosotros estamos expuestos de verdad día a día, o sea, no hay justificación, en otras palabras. Esa persona que ha recibido muchas veces va a recibir, estoy convencida, una sentencia mucho más fuerte que la que no. Que la que va a sufrir la persona que no lo ha visto. O sea que Dios es un Dios de justicia y va a castigar de acuerdo a eso, estoy convencida. Y el número 5. Entonces, vamos a recapitular un momentico aquí en las cosas que yo tengo. Entonces ya sabemos qué es lo que ya sabemos, quiénes son los que se van a presentar, dónde va a ser, el lugar del juicio, quién va a ser el juez, quién va a ser el juez, quiénes son los que van a estar presentes. Y el cuarto, cuál era el propósito del juicio, lo aprendimos. Ahora vamos al quinto y el último. Y es, ¿cuál es el castigo? ¿Cuál es el castigo en el juicio del gran trono blanco? Y Apocalipsis 14:15 nos dice. A ver, ¿dónde está Apocalipsis otra vez? Entonces nos dice que, y el mar entregó a sus muertos, que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y volvamos al libro de la vida. El libro de la vida no es un libro de obras, es un libro de nombres. Si no estás en el libro de la vida, la Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 20:15, que va a ser lanzado al lago de fuego. Ahí es donde va a ser. Esa va a ser la sentencia. Ese va a ser el castigo. El infierno no es algo que la gente le gusta hablar, yo lo digo. Ni siquiera a mí me gusta, pero ¿a quién le va a gustar hablar del infierno? Pero cuando ustedes vean a una persona en la calle, cuando ustedes vean a un amigo de ustedes, cuando ustedes vean a un compañero de trabajo, cuando ustedes vean a sus familiares, conocidos y amigos, a sus vecinos, piensen que de pronto él va a estar al frente de ese trono blanco. Y yo creo que si de algo sirve este mensaje es para eso. Piensen que si ustedes no le hablan de Jesucristo, él va a terminar al frente de ese trono blanco, va a ser lanzado a ese lago de fuego y azufre. Y esa es su responsabilidad, así como es la mía. Y esa es la carga que les quiero dejar, así como es la mía. Y de ahí no van a salir. De ahí no va a haber salvación. Ahí no va a haber, ahí ya es la condenación total. Ahí no hay nada que se pueda hacer. Y encontré aquí una cita que me impactó muchísimo, por supuesto, porque dice Mateo 25, 41, 46, dice... perdonen, es que tengo tantas hojas escritos los versículos que... ¿dónde estás, Mateo? Acá está. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda. Ahí va a ser cuando el Señor Jesucristo va a decir a los de la izquierda. Y acuérdense que los que se ponen a la izquierda no van a ser, porque hay mucha gente que confunde que los que estamos en la izquierda que los que estamos en la derecha. Nosotros no vamos a estar ahí, entonces ¿qué importa dónde esté si usted no va a estar ahí? Y si por cualquier motivo estuviera ahí, estarías como la novia, jamás estaría como la sentenciada. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí es donde van a terminar. Desafortunadamente, ahí es donde van a terminar. Y la verdad es que hay una clara verdad en la palabra de Dios, de verdad, y es que Dios ha puesto ante nosotros una alternativa que podemos escoger siempre, que es la vida o la muerte. Podemos escoger a cuál de estos dos juicios vamos a ir. Lo que sí les aseguro es que en este juicio no va a haber ni gracia ni misericordia. Todavía estamos en la gracia de Dios, todavía tenemos la misericordia de Dios, pero en este juicio ya no la va a haber. Ustedes no crean, Dios no es un ancianito complaciente que se sienta allá en el cielo con barba blanca como se lo han imaginado, y que en el cielo, y que cuando nosotros nos presentemos y cuando nosotros rehusamos a aceptar a Jesucristo, que fue la opción que Él nos dio para que nosotros fuéramos a la vida eterna, esa fue la alternativa que nos ha dado, Él nos la entregó, y cuando nosotros lo rehusamos, Él nos va a dar una palmadita en la espalda y decir, no, no te preocupes, tranquilita, ve también con ellos. Así no va a ser. Si hay un Dios que creó el cielo, también hay un Dios que creó el infierno. Eso no lo duden. Si hay un Dios que promete el cielo para todos aquellos que lo siguen y que reciben a Jesucristo como su Hijo, y que nos promete recompensas preciosas, eternas, que nos promete que vamos a vivir con Él por la eternidad, que nos promete que vamos a estar en una ciudad maravillosa, que nos vamos a vivir en una ciudad llena de oro, que nos promete donde no va a haber dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni muerte, ni lágrimas. Si hay ese Dios, también hay un Dios que nos promete que va a haber un infierno, que es para los que rehusan a su Hijo. Él va a decir a aquellos que rehusan a su Hijo Jesucristo, nunca te conocí. Nunca te conocí, aunque ellos digan, pero no en tu nombre echamos demonios, no en tu nombre, nunca los conocí. Si nosotros no tenemos miedo del infierno, y no por nosotras, no por las que ya conocemos al Señor Jesucristo y lo hemos hecho Señor y Dios de nuestra vida, pero si nosotros no tenemos miedo del infierno por aquellos que no están ahí.
si nosotros no tenemos compasión por las personas que se pierden, si nosotros no tenemos compasión por esas personas que pueden terminar allí, porque nosotros no les hablamos de la salvación, eso es lo que yo quiero que ustedes que lleven hoy. Yo les aseguro que Dios no ha cambiado. El cielo no ha cambiado. El infierno no ha cambiado. Y las mismas consecuencias que Él nos prometió desde Génesis hasta Apocalipsis no han cambiado. Se van a dar. Él es muy claro en su palabra. La palabra de Dios es clara. La Biblia empieza en Génesis y se acaba en Apocalipsis. La Biblia no es solamente los libros que nos gustan y que nos parecen bonitos y que los salmos que tan bonitos. No, la Biblia es un compendio completo. Y tenemos que creer, así como creemos que Él creó el cielo y la tierra, debemos creer que Él tiene el infierno para aquellos que no han confiado en Él. La palabra de Dios se va a ejecutar. Así como se ha ejecutado en el pasado, se va a ejecutar hasta el capítulo 22 del Apocalipsis. Toda, absolutamente toda. La salvación no ha cambiado. Él sigue salvando. Hoy es el día de tu salvación, digo yo. Hoy es el día en que puedes entregarle tu corazón al Señor Jesús y decir, perdona mis pecados. Aquí vengo delante de ti. Yo quiero que tú seas mi Dios y mi Señor y escribe en el libro de la vida. Es tan simple como eso. No necesita nada más. Es tan simple como eso. La condenación eterna no ha cambiado tampoco. Yo les pido que escuchen su mensaje. El mensaje de que hay un cielo y que hay un infierno. Y que acepten ahora mismo al Señor Jesucristo. Porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para decir, yo soy pecador, te acepto en mi corazón y te pido que me escribas en el libro de la vida. Bueno, mis hermanas, este es todo lo que yo tenía para ustedes, para compartirles y espero que esto cargue sus corazones, porque mi intención sí es que cargue sus corazones. Amén. Ay, amén, amén. Pues, amén, Claudita. Pues la verdad que me dejaste un poquito para acá porque el concepto nuevo que oímos de que todos estamos en el libro de la vida y más bien el Señor nos va quitando de acuerdo a... ¿De acuerdo a qué, Angelita? ¿De acuerdo a qué nos va a quitar el Señor? Bueno, a nuestros pecados, no, a que no... entonces no aprendiste, Angelita, no es eso lo que yo enseñé. Yo lo que te enseñé hoy es que Él nos va a borrar a los que no han recibido al Señor Jesucristo en su corazón, a los que lo han rehusado. ¿Tú rehusaste al Señor Jesucristo? No, pero es que la enseñanza que yo he oído en todos los años que llevo esto es que, y nosotros le imploramos a Dios y le oramos para que nos inscriba en el libro de la vida. Bueno, tú no te imaginas que... Yo entiendo lo que me estás diciendo. ¿Tú no te imaginas que lo que hace el Señor es como lo que yo hago para que no se me pasen las cosas que a mí me parecen importantes? Yo resalto. ¿Sí ves qué hago? Lo resalto. Entonces, ¿tú no crees que cuando tú le dices, escríbeme en el libro de la vida, Él dice, Angelita, acá está Angelita Busay. Aquí está. Eso es lo que yo creo que el Señor hace. Es un concepto totalmente distinto, pero bueno, no importa. Pastora, ¿tiene algo que decir al respecto? Bueno, a mí me quedó muy claro que la primera, después de la tribulación, cuando estemos nosotros en el cielo, antes de la tribulación que va a ser el rapto, hablaste del trono de Cristo, que es donde vamos a estar, el tribunal de Cristo, que es donde vamos a estar, Angelita, tú y yo. Y ahí también va a ser el galardonado aquel que ganó más almas para Cristo. Va a haber premios y recompensas. Algunos recibirán más coronas que ganaron más almas para Cristo, tuvieron más buenas obras, pero todos van a ser recompensados. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Lo que tú hoy predicaste es para todos aquellos que no han querido recibir al Señor. Todo el juicio del gran trono blanco no nos corresponde. Es para, yo creo que quedó muy claro para que no tengamos la carga, la tristeza por las gentes que no se van a salvar. Ahí, o sea, lo claro que pusiste que todos somos escritos desde que nacemos. Hay un registro en el cielo. Y lo debe ser porque, ¿qué dice la palabra de Dios? O sea, porque yo me baso en lo que digo, porque la palabra de Dios dice claramente que
desde antes de la fundación del mundo nos Ajá, tenía para buenas sí, obras. Entonces predestinados. destinados. Entonces yo digo, si Él nos tenía destinados y Él dice que Ajá, todos, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, para mí eso significa que ya estábamos todos escritos ahí y sí, que claro. cuando no decidimos, Él tristemente llorando, porque estoy convencida que Él llora cada vez que alguien se muere y no lo ha recibido y se borra, Ajá. porque es que es la ley de Dios, es lo que Él ha puesto en su ley. Entonces, si lo ha puesto, Él tiene que hacerlo. No es que no quiera hacerlo, es que lo tiene que hacer, porque la única razón para estar en ese libro es haber recibido a Jesucristo. Y si te mueres y no lo recibiste, entonces no tienes por qué estar escrito en el libro. Claro, Pero por mira, eso los que hemos sido salvos, ya tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Todo aquel que recibe a Jesucristo y entrega su vida al Señor es registrado en el libro de la vida. Entonces, cuando se presenta la gente al gran trono blanco, ahí no va a haber muchos nombres. Si no, tu nombre no está aquí, tu nombre no está aquí. Es donde acabas de enseñarnos que son los que van a ir a condenación eterna, porque no fueron encontrados. Nunca recibieron a Jesucristo en su corazón. O sea, no hay para qué confundirse, Angelita. Tú eres una hija de Dios, tú recibiste a Jesucristo, lo reconoces como tu Señor y Salvador, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tu nombre no puede ser borrado, Angelita. Pero los Yo sé, nombres yo sé, de aquellas Rosita, personas... que es Sí, distinto. perdón. Perdóname, yo sé eso, que Dios me tiene en el libro de la vida, porque yo recibí a Jesucristo. Lo que estoy diciendo es que es un concepto distinto a lo que habíamos venido aprendiendo, que el libro de la vida estaba en blanco y Dios va escribiendo a los que reciben a Jesucristo como su Salvador. Eso era lo que yo entendía. Por eso Sí, clamamos al Señor para que nos escriba en el libro de la vida, no para eh, que nos